Hola, yo soy René González, soy historiador en cuanto a mi formación académica. Actualmente también estoy estudiando la maestría en periodismo en la Universidad Autónoma de Nuevo León. He sido participante pues, en el movimiento democrático en general prácticamente desde niño. Participé en la lucha por la gratuidad de la educación superior en el movimiento del Consejo General de Huelga en 1999-2000 en la UNAM. Después fui electo consejero universitario por parte de los alumnos de mi facultad, también fui consejero del Colegio de Historia y posteriormente, digamos que me incorporé al gobierno precisamente del licenciado Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, cuando egresé de la facultad, de la carrera de Historia, y pude participar ahí. Me tocaron todos esos primeros ejemplos que eran el proyecto alternativo de nación, pero en la ciudad. Nos tocaba como funcionarios pues las medidas de austeridad, las primeras. Se eliminaron muchos lujos que tenían los funcionarios en la época priista. Nosotros cooperábamos y lo hacíamos con mucho gusto para el tóner, para el papel, para las fotocopias. Yo estaba en un área muy bonita, nos tocaba hacer pues un análisis de los periódicos y revistas. Todavía no estaba el auge del internet, estoy hablando más o menos del año 2002, 2003, 2004, y revisábamos pues nota por nota, hacíamos unos indicadores que la Dirección de Asuntos Políticos en la que yo colaboraba, en la Secretaría de Gobierno, pues le llegaba esa información, esos reportes al jefe de gobierno. También hacíamos todas esas encuestas que se empezaron a hacer sobre opiniones de temas de coyuntura de esa época. La verdad que después de haber participado en el movimiento estudiantil, de haber compartido esa experiencia de lucha que fue muy ardua, muy intensa, vimos cosas del ser humano desde diversos aspectos, ¿no? Porque la convivencia en 9 meses de huelga también detona otros procesos, no solo políticos, emocionales, culturales, sociales. Una experiencia política, la verdad que pues uno atesora en la vida, y después haber ya dado el paso a participar en un gobierno pues institucional. Yo iba con el cabello largo, con mi pantalón de mezclilla. Sí era un cambio también incluso para las que eran en ese entonces personal de base, digamos, las secretarias, los compañeros que habían estado desde las épocas del PRI, que tenían su base y que permanecían, pues nos veían con cara de, ¿de dónde llegaron estas personas? Pero pues nosotros, más allá de la apariencia, pues queríamos trabajar con la gente, con el objetivo que desde entonces planteaba nuestro hoy presidente, que era que toda esa austeridad, que todas esas medidas, porque antes ahí pues los servidores públicos tenían todos choferes, ayudantes, asesores. Acá eliminaron eso, nosotros llegamos a hacer el trabajo pues completo como debe de ser, jornadas de sol a sol, y todas esas medidas de austeridad pues fueron para el primer programa que se desarrolló para apoyo a adultos mayores. Y después también fue impactante, como a los 2 o 3 años ya de ese programa que empezó a funcionar, ver una gran convocatoria en el Zócalo, en las entregas que se hacían de esos programas, y ver a los adultos mayores felices en la Ciudad de México. Y no olvidemos que ese programa en ese momento Fox estaba de presidente y decían que eso era populismo y que estaban regalando el dinero, que por qué ayudaban a la gente, que tenían que además que cuidar en qué se iban a gastar el dinero. Pues todos esos argumentos falaces, incluso ridículos, que ahora pues si lo vemos ya después de todo un proceso, una lucha también de López Obrador, que ahora a nivel nacional se está haciendo todo esto, pues tuvo ahí esa semillita y tuvimos la fortuna de ver cómo empezaban esos primeros pasos. Yo comencé a ir al Estado de Nuevo León, la verdad, por un tema personal de interés que yo le voy desde niño, pero acá en Ciudad de México, a los Tigres, al equipo de fútbol Los Tigres. Nunca pude ir en mi adolescencia ni en la juventud, pero yo estaba participando acá en las jornadas estudiantiles, en las asambleas, en las brigadas, etc. Ya fui, pues, por ahí del 2013, estaba saliendo Nuevo León de una etapa muy fuerte, muy complicada, que fue toda la guerra de Calderón de 2010, que sobre todo Monterrey padeció mucho. Yo me empecé a involucrar, ya estaban ahora sí las redes sociales,
con amigos que pues le iban al Tigres también. La verdad es que todos ellos en su mayoría pues no participantes del movimiento, o sea, era ahí el tema en común, pues era la afición por el equipo. Y me empecé a dar cuenta a su vez que hay una sociedad pues desigual, hay otro Nuevo León, también hay chavos con mucho empuje, profesionistas, los famosos emprendedores, y ellos ya no se identificaban con el PRI, con el PAN, en realidad lo empezaban a criticar, les tocó ese gobierno de Rodrigo Medina, y me tocó ver en esos grupos cómo lo del Bronco, a través de una política de marketing, les llegó el mensaje a todos estos sectores no tan politizados, pero que querían un cambio, y pues se fueron con el tema, digamos, con la finta del famoso independiente, ¿no? Y que decía que la raza paga y la raza manda, y hacía campañas muy, hizo una campaña pues con ese tipo de frases muy pegajosas, quizás sin ningún proyecto, pero atractivas para un cambio. Y después pues vino toda esta decepción con el Bronco. Ya políticamente yo pedí participar en el 2018, se armaron equipos de trabajo para cuidar las casillas que nunca se habían cubierto en los estados, hacer un equipo que buscara representantes de casilla, lo que se denominaba casillas de contención. Yo pedí participar en Nuevo León, era para la elección presidencial de López Obrador precisamente, y con mucho gusto fuimos allá. De allá es la famosa casilla que él siempre menciona en algunas mañaneras y en sus libros, una casilla en Guadalupe donde Felipe Calderón ganó con creo que 850 votos y López Obrador 0 votos, ¿no? Y del fraude de 2006. Y en 2006, en 2012, incluso antes, nunca se habían cubierto esas casillas, que fue el gran trabajo que se hizo organizativo en 2018, preparar desde antes las condiciones. Estuvimos un grupo de compañeros colaborando en este aspecto y pues después en 2021 me volvieron a invitar a participar. Fue una etapa también difícil. En este caso pues nos tocó todo el tema también de Samuel García, ahora también como un producto emanado de las redes sociales, del marketing, que pues logró una estrategia con cosas que pues parecerán absurdas o banales, ¿no? Por los problemas reales que ahora ya la gente se está dando cuenta y que se tardó menos de un año en caer en cuanto a la realidad, en saber que las redes sociales no es el gobierno, que los memes no es la solución de los problemas, pero sí nos tocó esa situación de que pues Samuel García triunfó electoralmente, ¿no? Conquistó ese sector del electorado con cosas como decir, voy a hacer un nuevo estadio para los Tigres, ¿no? Y pues ahí la gente contenta en ese sentido. Ya cuando ven los problemas del agua, de la inseguridad, del transporte, pues ya la gente se da cuenta que esa no era tampoco la opción. Y hay una gran decepción con el MACPRIAN, ahora ya, que es el MC, el PRI, el PAN y los independientes, ¿no? Ahora se le llama el MACPRIAN. Y el movimiento pues ahora tiene un nuevo camino, una oportunidad. Y a mí en lo particular, ya con el grado de conocimiento y pues de compañerismo, de gente que me recibió muy bien, gente que quiere hacer las cosas, yo dije, pues aquí está la resistencia. Aquí sigue estando la resistencia porque ya conquistamos prácticamente todo el país, pero Nuevo León es algo importante porque ahí ha sido la cuna de la reacción. Históricamente es interesante porque en las tres grandes transformaciones también Nuevo León ha sido punto y aparte, en la independencia, en la reforma y en la revolución, pero a su vez sí hay condiciones de gente preparada, de gente honesta, que quiere hacer cosas, y se reflejó en la consulta de revocación de mandato, donde la gente, a pesar de que había el tercio de las casillas, salió a participar y salió a defender el proyecto del presidente. Creo que es una situación de organizarse, de tener clara la ideología, que es pues la agenda del proyecto alternativo de nación, todo lo que se está haciendo en el país, combate a la corrupción, la austeridad, los programas sociales, el apoyo a los jóvenes en educación y acceso al empleo, y por ahí pues puede haber un camino nuevo. De todos modos, yo digo allá, en Ciudad de México no me quieren porque le voy a los Tigres, ¿no? Mis cuates, y allá pues no me quieren porque soy chilango, ¿no? Pero no, yo estoy contento, creo que es importante darle continuidad a un esfuerzo del movimiento Nuevo León,
Y sí creo que ahí sí hay una resistencia porque todavía pues el conservadurismo, la reacción, muchos empresarios que fueron los que estuvieron detrás de Samuel García y que ahora no saben dónde meter la cabeza, ¿verdad? Porque a ellos mismos les está tocando toda esta incompetencia para el tema del agua, que es increíble que él diga que pues él por qué, casi como Fox, yo por qué, pues ¿por qué? Pues porque eres el gobernador. Y se ha afectado ya la industria, se ha afectado negocios que han tenido que cerrar por falta de agua, restaurantes, hoteles y sobre todo la mayoría de la población sufriendo la ausencia de iniciativa, de propuestas, de búsqueda de acuerdos. Y nuevamente ha sido el presidente el que ha tenido que acudir a ayudar a solucionar esta situación y dando un verdadero compromiso con el pueblo de Nuevo León, lo cual pues nos da mucho gusto. Yo en Nuevo León pues de 2018, después en 2021, nos pusimos a juntar las firmas del juicio de expresidentes, que también fue otra jornada importante, después la revocación de mandato, estamos promoviendo el tema de la reforma electoral y bueno, afortunadamente tuvimos el apoyo de la ciudadanía con mucha dignidad, transparencia. Son compañeros que hemos encontrado que han formado sus comités de base, que ellos lo que buscan, lo que desean es que alguien les entregue el periódico, que les dé periódico Regeneración para informar a más gente. Es gente convencida que sí la hay, pero pues hay que tocar puertas para buscarla, ¿no? Algunos dicen, no, es que esta elección, que tuvo estas situaciones. Sin duda, yo considero que todo proceso democrático es perfectible y sin duda que se tienen que mejorar muchos puntos. Pero la verdad es que no hay otro partido ni tienen la intención de abrir democráticamente a más de 2,5 millones de personas la participación. Y eso es lo central. Y todo lo que haya que mejorar, pues se tiene que hacer internamente por los canales conducentes. Sin duda la crítica se tiene que dar como es un movimiento plural, pero también hay que reconocer que sí hay una voluntad de gente que ha venido haciendo un trabajo hormiga, que ha venido un trabajo de día a día, no de una semana, una elección. Y creo que la gente que camina, que toca puertas, y se ha visto a nivel nacional, muchos compañeros jóvenes, mujeres, compañeros indígenas, personas con discapacidad, gente del arte y la cultura, pues se ha puesto este chaleco guinda, ha tocado puertas, ha buscado entablar un diálogo con la gente, no tanto con esas reuniones como de políticos, profesionales, sino ir a las comunidades, y muchos de ellos han sido ya electos regidores, diputados, espacios de representación que la gente tiene que tomar en sus manos, ¿no? Esa es la idea de la transformación, que se tomen esos espacios en la gente que trae demandas genuinas. Yo pienso eso, si se camina, se avanza, si se tocan puertas y conciencias, como dicen en formación política, pues se puede salir adelante, incluso en lugares complicados, complejos, con condiciones muy adversas como Nuevo León. En mi caso, pues yo agradezco a la gente de Guadalupe, con la que he venido trabajando de tiempo atrás ya, de varios años, y que pues nos dieron este respaldo y que queremos hacer un buen papel de seguir haciendo el mismo trabajo organizativo, de seguir entregando el periódico, de seguir conformando comités, porque estamos muy buen tiempo para organizarnos para el 2024. Yo creo que lo que sigue en el Congreso Nacional es la discusión que sí tiene que darse, se tienen que abrir espacios en cuanto a que Morena ya está en otra etapa. Nuestros documentos, nuestra fundación, era en una etapa pues donde éramos la oposición al régimen neoliberal y donde cuestionábamos una serie de reformas. Hoy el presidente hizo el recuento desde las reformas para privatizar la educación, para las reformas laborales, las contrarreformas del neoliberalismo, ¿no? Todas y cada una de ellas. Pero ahora pues tenemos un doble reto porque por un lado somos gobierno, pero también tenemos que mantener la esencia transformadora del movimiento y no caer en un movimiento que se estanque, que se convierta en vicios del poder, que se convierta en un movimiento totalmente burocratizado, que sea un movimiento vivo, plural, pero que también se entienda que a la par tenemos la responsabilidad del gobierno federal, de la mayoría de los gobiernos ya en los estados, que la gente ha dado ese voto de confianza
increíble al proyecto que encabeza el presidente, y también pues la agenda. ¿Cuáles son los problemas que ahora Morena debe de atender desde una agenda pública? Ya se avanzó en recuperar, por ejemplo, la salud como un derecho de los mexicanos. En la educación pues hay avances muy notables. Se echó para atrás la reforma peñista. Además está dando todo un entramado de programas y apoyos para que los jóvenes no dejen de estudiar por razones económicas. El tema del bienestar, que es lo central, se está avanzando con la pensión de adultos mayores a personas con discapacidad. La escuela es nuestra, los jóvenes construyendo el futuro, las obras insignia. Pero después, ¿qué sigue? Porque nosotros, pues los que somos jóvenes todavía de corazón, aunque ya no biológicamente, pues traemos toda esta historia, ¿no? Seguramente la gran mayoría, pues sabemos que hubo esos movimientos en defensa de la educación en los años 80, 90, que había los movimientos sindicales, que hubo el movimiento en defensa del petróleo. Ahí nos formamos muchas personas, muchos chavos y mucha gente que ahí empezó a participar. En la resistencia también a los fraudes electorales, no se permitía realmente la democracia en 2006, todo lo que fue el campamento de reforma hasta el Zócalo, que desde ahí se empezó a dar una formación política activa, viva, de todos los días, ¿no? Se hacían acciones de resistencia, se cerraba pacíficamente la bolsa de valores, las empresas de quienes estuvieron detrás del fraude. Me acuerdo que se llenaban los carritos en el Walmart y todos al mismo tiempo no pagábamos para que estuviera ahí un gesto de resistencia, todo pacífico, sin romper un solo vidrio. Pero los chavos que por primera vez votaron en el 18 o los que ahorita van a votar en el 24, pues no tienen toda esa película, ¿no? No traen todos esos antecedentes. Es bueno porque ya lo ven como derechos ya ganados, que ya está, ¿no? Pues ya hay una beca. A mí me tocó la lucha porque no privatizaran la UNAM y los de ahora ya tienen no solo una universidad gratuita, sino una beca para poder ir para el transporte. Pero entonces, pues ahí considero que se debe de actualizar y profundizar en la agenda de la transformación y que los jóvenes sigan viendo esto como un motivo de lucha, de esperanza para un país mejor. Yo creo que dos temas muy importantes y el presidente pues los puso sobre la mesa. La reforma eléctrica sigue siendo un pendiente, se tiene que lograr recuperar la tutela del Estado sobre la electricidad, porque si no nos va a pasar lo que a los países, incluso europeos, que están pagando tarifas exorbitantes y que la gente se queda sin luz. La reforma electoral, que está ya en discusión, y sobre todo la gente, hay un clamor también popular sobre una reforma verdadera al sistema judicial, a la impartición de justicia. No puede seguir toda esta impunidad, no puede haber estos amparos, estos jueces, estas situaciones que no llega la justicia realmente a hacerse, aunque la policía a veces haga su camino, o la Secretaría de Seguridad Pública haga su labor, o las fiscalías, pero luego pasa todo esto que ya en los juicios y que quedan libres los delincuentes, se amparan, no hay combate a esa impunidad. Y creo que eso la gente lo tiene en el día a día porque hay ya muchas experiencias, incluso personales, lamentables, de situaciones que han quedado en la impunidad y que no debemos de quitar el dedo del renglón. Todas esas víctimas de feminicidios, de desapariciones forzosas, de crímenes políticos, de crímenes de odio, todo eso, pues un sistema judicial ya muy diferente que se tendría que pensar, discutir realmente para una transformación. Miren, mi libro Crónicas de un militante, fue publicado en 2017, básicamente refiere a algunas de las historias que hemos comentado, la huelga de la UNAM, los foros, por ejemplo, autónomos, autogestivos, culturales, como el Foro Alicia, que tiene una gran historia, esta búsqueda también de espacios para los jóvenes, para el arte y la cultura, historias de personajes pues, que han sido importantes como Heberto Castillo, que quizá ya las nuevas generaciones no lo tienen tan presente, pero que en su momento pues, fue un dirigente socialista, un ingeniero, que además tuvo muchos méritos académicos, que fue acompañante del movimiento del 68
y que en el 88 declinó por la izquierda la candidatura a favor de Cuauhtémoc Cárdenas y le dio posibilidades electorales al Frente Democrático Nacional contra Carlos Salinas, que también fue un espurio. En fin, una serie de historias de esos años que la intención pues es simplemente ponerla sobre la mesa para que otras generaciones, nuevos jóvenes, otras personas que no vivieron esos momentos, pues puedan darle una leída, comentarlo. Los círculos de estudio, está pensado en un material para los círculos de estudio, para que pues esa gente que se reúne, que es la base de nuestro movimiento, porque hay infinitos grupos, tú vas en las colonias, gente de las universidades que se junta, ven una película, y ahí están esos grupos, son vivos, y es pues darles un material simplemente desde una humilde trinchera y muy modesto para que lo puedan compartir. Y lo que queríamos platicar, que este año se va a publicar, es otro material que hemos estado compartiendo por entregas en una página electrónica. Se llama Los Años de la Resistencia. Y Los Años de la Resistencia sí es una revisión de los primeros años del movimiento obradorista, que desde ahí ya se van viendo pautas que ahora pues son gobierno, ¿no? Experiencias, acciones, posturas, todo este tema que el presidente ha dicho que la historia es la maestra de la política, porque siempre estuvo abrevando de ejemplos históricos y poniéndolos en diversas etapas, en diversos contextos, como un camino. Y pues desde todos los primeros pasos de López Obrador, cuando visitaba las comunidades de la Chontalpa, cuando dejó la burocracia del gobierno federal para participar en el Frente Democrático y ser candidato en Tabasco, cómo quintuplica la votación con puro trabajo organizativo a ras de tierra contra los cacicazgos en esa época de Salvador Neme Castillo y otros personajes tabasqueños, los éxodos por la democracia, las caminatas que se hacían con la gente, la lucha en defensa del petróleo en Tabasco, lo que él decía, no puede haber el petróleo, gobierno rico y pueblo pobre. Y desde ahí hacemos toda una revisión de fuentes importantes, columnas que en su momento eran la ventana del movimiento, como la de Jaime Avilés, en la jornada donde cada sábado incluso Jaime informaba de reuniones, de actividades, de la resistencia, durante años donde las redes sociales todavía no tenían pues ese acompañamiento o esa posibilidad, y pues había que buscar el periódico, había que contactarse casi por silbidos y por llamadas telefónicas, y sobre todo pues informar y que la gente no perdiera la esperanza, ¿no? Y hacemos toda una revisión de diversas fuentes que han publicado cosas, sobre todo desde los años 80, que empieza la participación de López Obrador. O sea, Andrés Manuel López Obrador para el año 89 ya era un personaje legendario en Tabasco por cómo había logrado organizar al pueblo en defensa de la democracia. Para los 90 después fue presidente del PRD y logró los primeros triunfos importantes de la izquierda, luego la jefatura de gobierno, la lucha contra el desafuero, y concluimos con una anécdota, quizá la vieron, esta película que creo que se llamó Punto 56, de la diferencia, donde ellos al final, aunque la película es hasta cierto punto equilibrada, ellos al final hacen como una sátira, porque a fines de diciembre de 2006, o en enero más bien de 2007, cuando López Obrador decide darle continuidad a la lucha con el gobierno legítimo de México, después de haber sido nombrado por la Convención Nacional Democrática presidente legítimo de México, pues está en un mitin en Yucatán. Y sí, hay unas 20 personas cuando mucho. Incluso pues creo que está la persona que vende ahí los helados o las nieves, y andan 2, 3 solovinos por ahí. Y pues como que en la película dicen, miren, pues ahí llegó, ¿no? Sin imaginar, sin pensar, sin entender sobre todo, sin comprender que esos recorridos a esas poblaciones, a los que nadie escucha, a los que nadie ve, a los rincones más apartados, pues era el camino de la esperanza, de la transformación, que además de no haber claudicado, de no haber sido cooptado,
de no aceptar muchos acuerdos que a él le propusieron como a la cúpula del PRD y estar siguiendo del lado de la gente, visitarlos, darles el mensaje de la resistencia sin imaginar todo eso y creer que en el 2018 pues todos esos escalones, esfuerzos, situaciones adversas pues iban a dar frutos y resultados, ¿no? Entonces la película termina con esa escena y hasta ahí llegamos en el libro pues diciendo más bien vean qué equivocados estaban pensando que eso ya era una muestra de debilidad, cuando la fortaleza y lo que no han comprendido del movimiento es estar a ras de tierra con la gente, con el pueblo y con ese tipo de personas que hasta allá sí, hasta un pueblo de Yucatán, López Obrador siguió yendo a buscar, casi personalmente, casi tocando puertas para que siguieran participando. Yo con mucho gusto, lo tenemos ya en PDF, se agotó la edición afortunadamente, vamos a sacar una segunda edición, pero con mucho gusto lo compartimos el PDF y sobre todo invitar a 4TV en su momento cuando presentemos los años de la resistencia, pues también para que sea un material de compartir, de difundir y eso es el único interés que tenemos, que haya la memoria de esos momentos como una fuente también para lo que viene.